cuando tú persigues a la corrupción o los corruptos van a terminar persiguiéndote también a ti. Pues yo he recibido amenazas de agresiones físicas, agresiones verbales, amenazas de muerte, terruqueo. Yo creo que eso se fue formando en los años en los cuales uno se da cuenta de que el derecho es el instrumento para combatir la injusticia. Que las personas que señalan y afirman el Ministerio Público está en crisis es algo cierto, pero que esta crisis tiene que dar la oportunidad a hacer las mejoras que merece la institución. Si el fiscal es opuesto a los intereses de quienes exaltan la corrupción o el crimen, entonces un mecanismo comunicacional para destruir la imagen del fiscal es asociarlo al enemigo que la sociedad ha conocido durante muchos años, que es el terrorismo. Hola y bienvenidos a otro capítulo de GEPUT Podcast bajo mi conducción. Estamos en esta oportunidad con el doctor José Domingo Pérez, con quien voy a tener la oportunidad de compartir ciertas ideas y pensamientos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Gracias por la invitación a GEPUT. Acá, presto a responder cualquier pregunta. Listo, doctor. Y de verdad, muchas gracias por asistir. Aquí le vamos a hacer ciertas preguntas de interés. Vamos a empezar por preguntas personales. ¿Cómo es que usted se interesó en el derecho? ¿Fue una cautivación gradual o siempre supo que quería seguir esta vida dedicada al derecho? Yo creo que eso se fue formando en los años en los cuales uno se da cuenta de que el derecho es el instrumento para combatir la injusticia. Y creo de que esto se va formando a los distintos o largos años en los cuales uno está en la carrera y luego en el ejercicio propio de la profesión, en donde no es que la vocación uno la adquiere de por sí, sino uno la va adquiriendo conforme va teniendo distintas experiencias, vivencias positivas y negativas. Y yo creo que sin lugar a duda hice la elección correcta. Claro, doctor. Y respecto a estas vivencias, quizá en su etapa universitaria o en la práctica, ¿cuándo se dio cuenta que el derecho penal era lo suyo o tuvo cierta experiencia en otras ramas para así definir que quería ser abogado penalista? Bueno, en general en la universidad uno va conociendo todas las ramas del derecho. Me acuerdo de que en la universidad teníamos una participación activa, un grupo de alumnos de la universidad que formamos una asociación, se llamaba la Asociación Libre Pensamiento Jurídico. Era una asociación de estudio, luego, digamos, comenzamos a hacer publicaciones de artículos que enviábamos a los diarios de la localidad. Teníamos un programa de radio en donde comentábamos acerca de situaciones de la realidad nacional e internacional desde el punto de vista del derecho. Es decir, queríamos cambiar la forma como se enseñaba el derecho en aquellos años. Yo le estoy hablando el derecho en los años 90, en donde yo he sido universitario, por lo tanto he podido conocer la injusticia y la arbitrariedad que había en nuestro país en distintos escenarios. Entonces creo de que uno cuando sale de la universidad recién vaya buscando esa especialización. Y yo creo que la he ido logrando conforme ya me he desempeñado como fiscal. Es decir, puedo conocer desde el derecho civil al derecho penal, pero creo que ya en el ejercicio del cargo la especialización completa se ha dado al derecho penal. Entonces, usted me dice que en los 90, cuando usted era estudiante universitario, en todo este contexto en el que había terrorismo, en este contexto en el que había un gobierno movido, se dio cuenta que su destino era encontrar la justicia en este país por medio del derecho. Quizá se imaginaba como fiscal en algún momento. No creo que me imaginaba como fiscal. Creo que es bastante difícil uno poder vislumbrar lo que va a hacer 10 o 20 años después, pero sí creo de que iba a realizar algo importante en mi carrera. Yo en aquellos años escribí un artículo que se tituló El viejo profesor, en donde narraba cómo un viejo profesor de un aula universitaria nos contaba su experiencia de vida, y en ella nos señalaba de que el derecho era como un arte en el cual tenemos aquellos instrumentos para mejorar
a través del arte la sociedad que queremos que sea. Y esta sociedad podía ser, o podíamos pintarla de más justa o de mayor justicia a través del derecho. El viejo profesor se lamentaba de que dejó pasar esa oportunidad porque se dedicó simplemente a lograr objetivos eminentemente económicos y menos altruistas, y que en cada sesión de clase, te estoy contando que esto es un artículo de la ficción, no es algo que haya sucedido ciertamente, él sentía una frustración de no haber hecho lo que seguramente en su juventud pensó o procuró que debía o podía haber realizado, y se lamentaba frente a sus estudiantes para que ellos no siguieran ese mismo camino. Pero creo que es una manera bella de verlo, ¿no? Cómo es que creo que en ese artículo plasmó la realidad de muchos abogados que quizá pierden la dirección o quizá el objetivo inicial del cual ellos decidieron estudiar derecho, ¿no? Y ver la sociedad como un lienzo en blanco y las decisiones que tú tomes dentro de tu carrera, cómo es que pueden impactar o no impactar en el país, ¿no? Y es que uno inicia, creo yo, y creo que la mayoría lo hace, es para hacer un cambio. Y la mayoría se olvida de eso, ¿no? Y creo que es una manera muy, muy brillante de verlo, ¿no? La otra pregunta que quería realizarle era respecto a las ponencias que usted realiza, ¿no? ¿Nos podría comentar alguna experiencia que haya sucedido en estas ponencias alrededor del país? ¿Algo curioso? Algunas buenas y algunas no tan buenas. Algunas buenas en donde recojo el cariño de la gente que nos escucha, no solamente a mí, obviamente, sino al grupo de ponentes o expositores que vamos no solamente a distintos lugares a Lima, sino en otros lugares. Pero en algunas ocasiones pueden haber personas que están desinformadas y a veces pueden hacer alguna interrupción indecorosa o en el desplazamiento. Creo que no es un secreto de que, tengo medidas cautelares de protección que el Estado me brinda por un nivel de inseguridad hacia mi integridad. Uh-huh. Entonces, siempre podemos encontrar algunas situaciones que tenemos que sortear o tenemos que darle buena cara a una realidad que se plasma en nuestra sociedad, es decir, un nivel de desinformación en la cual se da a conocer aspectos que no son correctos, no son ciertos o son falsos en relación a la labor que realiza el fiscal. Claro, y yo creo que la resiliencia es el factor más importante que debe tener uno como fiscal, ¿no? Y más si se persigue a personas con altos cargos públicos, como es, como lo son las personas que está investigando, ¿no? O personas que están relacionadas con estos funcionarios públicos que hacen o realizan actos que son ilegales, ¿no? Y eso es rescatable de usted porque a pesar de ello sabe cómo afrontar la situación y eso creo que dice bastante de usted. Ahora bien, vamos a entrar al tema del Ministerio Público y sobre la crisis institucional que está padeciendo. ¿Cuál es la opinión que a usted le merece? Que estamos en crisis. Creo de que eso es algo innegable, en una situación que nos ha conducido la gestión de la exfiscal de la Nación, es decir, una persona que tuvo propósitos que no eran acordes a lo que establece ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público, que priorizó sus intereses particulares en perjuicio no solamente de la institución, sino en general de la sociedad. Hay que tener en cuenta que el Ministerio Público es una institución tutelar de la sociedad, es una institución que defiende a la sociedad ante el delito. Sin embargo, damos cuenta de lo que ha sucedido en la institución del Ministerio Público es bastante grave. Por lo tanto, yo creo que las personas que señalan y afirman el Ministerio Público está en crisis es algo cierto, pero que esta crisis tiene que dar la oportunidad a hacer las correcciones o las mejoras que merece la institución, no aquellas en las cuales se busca politizar la institución, doblegar la autonomía o la independencia de los fiscales, sino aquella que evite que personas que no reúnen las condiciones para un determinado puesto o no son idóneos para desempeñar el ejercicio del cargo, no estén en la institución o no permanezcan más en ella. Hablando sobre la idoneidad de los principios y valores que debe tener un fiscal,
estábamos hablando sobre el protagonismo que debe tener el fiscal en un proceso y el por qué es que antes, en los tiempos en el que usted era estudiante, quizá el fiscal estaba doblegado a quedarse en su oficina y no tener tanto protagonismo cuando él es quien debería defender, ¿no?, la averiguación de la verdad. Y creo que esta situación se presta, ¿no?, a ello. Quisiera que me comente otra vez aquí cómo esto podría repercutir negativamente, ¿no?, en un contexto en el que el fiscal es el protagonista en un proceso penal actual, ¿no? Bueno, el fiscal es protagonista del proceso porque adoptamos un modelo de un sistema acusatorio en donde se define los roles de los operadores del sistema de justicia en el proceso penal. Es decir, para aquellos que son de mi generación, que estudiamos con el Código de Procedimientos Penales, trabajamos algunos años con el Código de Procedimientos Penales, quienes investigaban eran la policía, el fiscal o la fiscalía, el juez instructor. Es decir, había una indefinición de quién era el responsable de la averiguación de la verdad, de la búsqueda de la prueba, de aquellos elementos que podrían llevar a la convicción para la determinación de una culpabilidad de quien finalmente fuera acusado. Claro. Y la situación que está sucediendo ahora, más la desconfianza que está repercutiendo al ver que una ex fiscal de la Nación está actuando de esta manera, ¿cómo usted cree que puede repercutir en la población, ¿no?, sabiendo que el fiscal es el protagonista de un proceso penal, ¿no?, al ver que el defensor ahora es el malo? Lo que pasa es que con el sistema acusatorio se define que sea el fiscal, que tenga este protagonismo, y usted lo dice adecuadamente. Ha habido una situación en la cual la sociedad con legitimidad desconfía de la actuación del Ministerio Público, porque se ha dado cuenta, o es lo que se ha informado, de que la titular de la institución, quien tenía la cabeza de la entidad, estaba priorizando sus intereses, estaba digamos, entre comillas, vendiendo la decisión de la Fiscalía de la Nación del archivamiento de denuncias a cambio de votos para aquellos casos en los cuales ella tenía un interés. Entonces, eso genera obviamente una desconfianza. ¿Cómo se revierte eso? Pues informando, saliendo los fiscales a los medios de comunicación para informar de su trabajo, de su actividad, viniendo a estos espacios académicos como el presente, para poder dar a conocer, acá estamos, los fiscales que defendemos a la sociedad, que defendemos a la víctima, que procuramos que se haga justicia. Acá estamos. Entonces, es un medio, la información, la tecnología, para poder salir a comunicar y que la sociedad vuelva a creer en la institución que es el Ministerio Público. ¿Qué le merece la propuesta de Perú Libre respecto a, por así decirlo, en términos más entendibles, poner en suspensión, por así decirlo, al Ministerio Público para una reelección, por así decirlo, de fiscales, como para limpiar, en sus palabras, el sistema para que sea mucho más limpio y no vuelvan a suceder este tipo de cosas, ¿no?, como las que está sucediendo? A mí me parece nefasto cualquier intromisión política en lo que tiene que ser la independencia o autonomía de la institución. Queda claro que el legislativo es que finalmente va a tener que tener decisiones políticas para cualquier decisión de reforma que pueda haber en las instituciones de justicia. Pero creo de que esa decisión política parte por el consenso que debe haber entre los distintos actores de la sociedad, no solamente del legislativo, es decir, de los congresistas o de los partidos políticos, que lamentablemente muchos de ellos están involucrados en causas penales. Estoy hablando también del mundo académico, las universidades, los institutos, los colegios de abogados, las propias instituciones del sistema de justicia. Es decir, el legislador tiene que entender que cualquier política de reforma que se haga sobre las instituciones de justicia tiene que tener consenso. Si no va a haber consenso, lamentablemente no vamos a salir de la crisis. Claro, hay una imposición, ¿no? Y bajo esa imposición obviamente va a haber mucho más caos, ¿no? Dejando de lado ese tema un poco escabroso, por así decirlo,
enfoquémonos en usted como profesional, como fiscal. ¿Qué amenazas y retos usted pudo visualizar en su posición, ¿no?, como fiscal a lo largo de todo este tiempo? Bueno, retos creo que he tenido muchos. He procurado y procuro que se administre justicia, que finalmente es la labor que tiene el fiscal, es decir, el ente que postula para que los jueces finalmente determinen la culpabilidad de la persona que es acusada con pruebas por parte de la fiscalía. Creo de que estamos, sobre todo en el equipo Lavajato, en ese nivel, es decir, en el nivel en donde los juzgamientos se están llevando a cabo continuamente, todos los días. Yo el día de hoy he estado en una sesión de juicio en el caso de la Interoceánica durante prácticamente toda la jornada. Entonces estamos en ese trajín. ¿Cuáles son las amenazas? Pues de que no nos permitan concluir con nuestro trabajo porque hay una campaña desinformativa respecto a qué es lo que se está llevando a cabo en el caso Lavajato. Y lo que yo debo informar, que en el caso Lavajato estamos prácticamente en la etapa estelar del proceso, que es el juzgamiento de todos los casos más importantes que se iniciaron en el año 2017 y en el año 2018. Pero si usted me dice por otra clase de amenazas, pues yo he recibido amenazas de agresiones físicas, agresiones verbales, amenazas de muerte, terruqueo, hostilización, acoso, persecución, intentos de criminalización de mi función. Es decir, lo que a todo operador de justicia que investiga a la corrupción suele ocurrirle. Es decir, cuando tú persigues a la corrupción o los corruptos van a terminar persiguiéndote también a ti. Es decir, para que se genere esos espacios de impunidad o esos escenarios de impunidad en donde no se haga justicia. Y esto es algo que lamentablemente ocurre en escenarios en donde se lucha contra la corrupción. ¿Usted cree que la persona que se posicione como fiscal y persiga delitos de altos funcionarios como usted lo hace está propenso a recibir tales tipos de amenazas? ¿O hay cierta posibilidad de que no? Quizá podamos hablar sobre personas que se vendan o que concierten con este tipo de personalidades dentro de la política y puedan decir, ok, no te persigo, pero tú me das esto a cambio, ¿no? Usted, obviamente, sin decir nombres ni situaciones específicas, ¿ha visualizado algo así? Lo que pasa es que tenemos instituciones muy débiles, es decir, a veces la selección de quien ocupa un puesto en la fiscalía o en el Poder Judicial no reúne las condiciones de meritocracia para que pueda desempeñar una labor en cargos de especial delicadeza. Por ejemplo, veamos el caso de la ex fiscal de la Nación. No tenía la acreditación académica y la experiencia más adecuada para desempeñar un cargo de fiscal suprema y luego de fiscal de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que tuvo que recurrir a la política para buscar espacios de protección cuando se comenzaba a cuestionar su formación académica. Claro. Entonces, eso ocurre lamentablemente cuando las instituciones son débiles. Ahora, yo no digo de que eso deba ocurrir per se, y por lo tanto no quiero que se genere un cierto temor o susto en quienes desean optar por esta loable función, es decir, de ser juez o de ser fiscal. Yo creo que hacer justicia, procurar hacer justicia en nuestro país es una función de lo más loable, en donde se van a sentir orgullosos, van a sentir el cariño de la sociedad, de la familia, que están haciendo el mejor desempeño. Pero como toda labor, y toda labor con la cual se combate a la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, es una labor que presenta riesgos, pero para eso estamos, para saber mitigar esos riesgos, tomando medidas de protección, autoprotección y llevando una vida en la cual evitemos aquellos cuestionamientos que puedan afectar nuestro desempeño profesional. Otra pregunta que quería realizarle es ¿qué opinión le merece las últimas facultades que se le ha otorgado a la Policía Nacional? ¿Qué es lo que opina, ¿no?, respecto a todos estos cambios? Facultades que han sido criticadas. Las he analizado. Analicé el decreto legislativo 1605, he escrito un artículo y estoy también presentando casualmente en EJEPUT el tema referido.
en donde para mí esto se reduce en una frase: menos fiscalía, más policía. Es decir, es un retornar a escenarios pasados, dejados de lado, escenarios del Código de Procedimientos Penales, en donde la policía no tenía control de la fiscalía, en donde lamentablemente había indicios de prácticas abusivas o de corrupción por parte de la policía, y que lamentablemente se pensaban que estaban superadas con la adopción del modelo acusatorio, con el Código Procesal Penal, en donde se empoderaba a la fiscalía. Lamentablemente, un escenario de crisis en donde a la fiscalía se le cuestiona, en donde la propia institución no ha sabido soportar ese embate de críticas, en donde la propia institución tenemos un órgano disciplinario que, en lugar de procurar mejores prácticas a nivel de la propia institución, lo que hace es descalificar a los fiscales. Entonces, lo que ha generado es una situación en la que el Ministerio del Interior ha procurado que este decreto legislativo entre en vigencia, y finalmente las muestras son las que seguramente más adelante podrán determinar si ha sido una decisión acertada o no. Técnicamente no ha sido correcta. Creo que es una norma inconstitucional. Debería la Fiscalía de la Nación presentar alguna acción ante el Tribunal Constitucional, pero bueno, eso es lo que seguramente observaremos más adelante. Actualmente es la norma que se ha aprobado por esta delegación de facultades, y esperemos ver cuáles son los resultados que se dan. Entonces sería un error sistemático, ¿no? En el sentido de que, y justamente usted había comentado algo parecido, de que, bueno, se empieza con este desmerecimiento del fiscal, y cuando se dan decretos legislativos, propuestas de ley en el que atacan al defensor del Ministerio Público, estas son apoyadas o son como una cortina, por así decirlo, de la corrupción que hay detrás, ¿no? Simplemente para poner en una posición menos favorable al fiscal a fin de cuentas, ¿no? ¿Usted considera que lo que sucedió con estas facultades otorgadas a la Policía Nacional sea una de ellas? Sí, porque dentro del ciclo de la lucha contra el delito, la corrupción, donde es el tema en que yo me desenvuelvo, cuando se afectan determinados intereses de grupos que están ligados a temas de corrupción, a través de la corrupción se lucra, se gana y se permite negocios criminales, porque se evita que sean investigados o se fiscalice estos negocios. Entonces lo que ocurre es que hay una reacción de parte de estos sectores, y para ello instrumentalizan la política a través de la dación de leyes para que puedan afectar la capacidad investigativa de la Fiscalía y en general del sistema de justicia. No solamente estamos hablando del decreto legislativo 1605, en donde se le ha restado facultades a la Fiscalía. Estamos hablando ya otras normas que han sido dadas anteriormente, en el cual se le ha ido restando a la Fiscalía y en general al sistema de justicia esa eficacia que tendría que tener para la lucha contra el delito en general. Entonces, lo que se buscan son espacios de impunidad, es decir, por ejemplo, que ya no haya un periodo un poco más extenso para la prescripción de la acción penal, sino por el contrario se reduzca a un solo año. Es decir, si es que la Fiscalía no logra realizar la investigación en un tiempo breve o corto, seguramente podría operar un instituto como es la prescripción de la acción penal a través de la suspensión con la disposición de formalización de la investigación preparatoria. No lo quiero hacer muy técnico. Es decir, se están generando estos espacios para que personas que tienen que ser investigadas o tienen que ser sancionadas, finalmente sus causas no lleguen a buenos resultados y queden impunes. Impunidad. ¿Qué opinas sobre la ruptura y la unidad del título de imputación? Yo tengo entendido que antes se hablaba sobre una unidad, estaba establecido aquí por jurisprudencia, que se defendía esta posición, ¿no? Pero hace unos pocos años, ahora no, se ha cambiado. Ahora se defiende lo que es la ruptura del título de imputación en cuanto son a los delitos especiales. ¿Qué opinión le merece esto? Esta es una decisión de política criminal. Es decir, el legislador tiene que
establecer los mecanismos para que determinadas conductas puedan ser sancionadas penalmente. Entonces, si mantenemos el título de unidad de la imputación, seguramente aquellos que no tienen la condición privilegiada o la condición de especialidad, entiéndase, voy a hablar de delitos contra la administración pública, no podrían ser ni investigados ni sancionados. Entonces, se crean nuevos tipos penales. Vámonos, por ejemplo, al cohecho. Tenemos un cohecho pasivo, que es el que permite la sanción del funcionario público, pero tenemos un delito de cohecho activo. Es el claro ejemplo de que se ha creado una figura dentro de los delitos contra la administración pública en donde al corruptor va a ser sancionado independientemente al funcionario público. ¿Podría darse esa misma figura o concepción en delitos como la colusión o el peculado? Yo creo que vamos camino a ello, ¿no? Es decir, que no solamente ingrese el particular como cómplice del autor, sino que también pueda tener su propio título de imputación de manera autónoma, a diferencia de lo que ocurre con el funcionario público. Esta, digamos, dinámica lo he leído en otras legislaciones penales en otros países. No sé si en algún momento el legislador pueda determinar que puede ser una fórmula correcta para nuestro país, pero es finalmente lo que vamos aceptando, y nuevamente lo digo, por política criminal, por lograr un poco de eficacia al momento de poder sancionar determinados tipos penales. Entonces, ¿usted considera que la ruptura del título de imputación, si bien, y creo que tanto usted como yo lo sabemos, Perú, en cuanto a su sistema, no está preparado, por así decirlo, para afrontarlo, pero está en vías de progreso, por así decirlo, ¿no? Y sí, ¿no? La persona que no posee esta posición especial no puede ser acusada por un delito que ha sido especialmente pensada para funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ¿usted cuánto cree que dure este proceso de cambio en el Código Penal respecto a esta adecuación de delitos a personas que no son funcionarios públicos, por así decirlo? Mire, va a depender de la política criminal del Estado, la fijan quienes tienen la potestad para la dación de las leyes. Y estamos viendo que en lugar de fortalecer una política criminal, lo que está haciendo es debilitarse la misma. No veo en un escenario cercano, por ejemplo, de que haya un tipo penal independiente para el intraneus en un delito de colusión. Es decir, que no solamente haya las características propias del tipo penal para el funcionario público, sino también para aquel particular que buscó negociar un contrato con un funcionario público. Pero bueno, si la pregunta es ¿cuándo podría darse eso? ¿Cuándo es que más o menos usted promedia, comparando, ¿no?, con legislaciones extranjeras, quizá un poco parecidas a la nuestra, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que usted proyecta como fiscal? Yo considero pasando de acá 5 años. No vemos, por lo menos en los delitos contra la administración pública, no vemos la creación de figuras legales, sino lo que ha habido un agravamiento por algunas determinadas circunstancias, posiciones jurisprudenciales de la Corte Suprema que en algunos casos han afectado el encuadramiento que puede hacer la Fiscalía o el propio Poder Judicial de determinadas conductas. Veamos el caso de la negociación incompatible. Al particular no se le puede considerar como cómplice. Hay una posición sentada de la Corte Suprema en ese sentido. Del tráfico de influencias, no podemos hablar del cómplice. Es decir, hay determinados espacios en donde, en efecto, pareciera que falta legislar. Vacíos. Es decir, establecer algunos delitos que puedan encuadrar conductas que se están realizando, pero que no calzan en la descripción típica que tenemos del artículo. No sé si se pueda dar a un corto tiempo, pero imaginémonos que podría ser de acá a 5 o algunos años más. ¿Cuál cree que dentro de todos los obstáculos que posee el Perú sería el mayor como para que esta reforma se dé?
más rápido, por así decirlo, porque ya de que se está dando ya con la jurisprudencia ya sentada, ¿no? De que hay una ruptura. Claro, lo que pasa es de que la jurisprudencia está poniendo freno, digamos, a las decisiones de la política legislativa. Yo le estaba comentando anteriormente, por ejemplo, la modificatoria que se hizo del plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal al momento de la formalización, y ha tenido que haber un acuerdo plenario para señalar de que en algunos delitos graves el juez se puede apartar de la aplicación de la ley. Es decir, la jurisprudencia viene a ser ese escudo frente a las decisiones políticas que pueden afectar la política criminal en general del Estado. Hace algunos años veíamos cómo el delito de colusión se modificó, no recuerdo si fue en el año 2011 o el año 2012, pero creo que fue el primero, hasta en 3 oportunidades, porque hubo una respuesta social de sectores académicos del sistema de justicia, en donde la modificatoria que se había hecho del delito de colusión lo que generaba era espacios de impunidad graves. Es decir, hubo una respuesta respecto al legislador y que finalmente modificó, pero para que puedan ser sancionados no solamente aquellos hechos en los cuales no había perjuicio patrimonial, sino también perjuicio patrimonial calificándolo como una colusión grave. Todo va a depender del contexto y cuál es la preocupación que tiene la sociedad en este momento. Y la preocupación de la sociedad en este momento va por caminos de la inseguridad ciudadana, problemas económicos, y a veces los temas de corrupción se vienen dejando de lado o no forman parte del debate continuo, del debate diario, que permitiría al legislador en todo caso presentar fórmulas que puedan dar herramientas para que los fiscales y los jueces puedan mejor administrar justicia. Con la situación que está sucediendo con el premier Otárola, ¿ok? Recientemente el premier Otárola ha dicho o ha tuiteado por lo menos que en su gestión no hubo ninguna contratación ilegal y que el audio debería corroborarse. ¿Qué opinión le merece ello? ¿Este premier tiene legitimidad para aún seguir en su cargo? No voy a hablar sobre el aspecto político, sino sobre el aspecto eminentemente procesal. Y lo que corresponde es una acción por parte de la Fiscalía. Lo que se ha dado cuenta el día de ayer es como que en un diario de circulación local o nacional saliera la noticia de que hay un hecho de peculado, de corrupción o de colusión. Y la Fiscalía inmediatamente de oficio abre una investigación. Bueno, es algo similar a lo que ha ocurrido. Es decir, debe haber, entiendo, desconozco, ya las acciones que se deben desplegar a nivel del despacho de la Fiscalía de la Nación para poder investigar esta denuncia que se ha dado a conocer de un alto funcionario. Ahora, si usted me pone este escenario en donde la Fiscalía tiene que mostrar esa proactividad, es la proactividad que se mostraba, por ejemplo, cuando salían denuncias en relación al expresidente Pedro Castillo, en donde inmediatamente se allanaba, se incautaba, se visitaba instalaciones de las entidades públicas, incluso el propio Palacio de Gobierno. Entonces yo creo de que aquello que se realizó mostrando que la Fiscalía era una institución comprometida con la investigación del delito, eso también se tiene que dar actualmente. No dudo que se va a realizar, pero yo creo de que amerita que hayan esas acciones, porque lo que se ha presenciado el día de ayer, o por lo menos lo que se conoce hasta el día de ayer, no solamente podría ligar un tema de un delito contra la administración pública, sino incluso contra la libertad. Entonces, es una situación grave. No puedo entrar a hacer calificaciones, espero que usted me entienda, pero es una situación de gravedad. No es una situación sencilla, es una situación que yo creo que la Fiscalía de la Nación debe estar tomando las acciones inmediatas. ¿Usted considera que el Ministerio Público y quizá también en base a su crisis está adormecida, por así decirlo, en cuanto a la persecución de ciertos delitos como los que acabamos de mencionar en este caso, dejando de lado obviamente este caso en específico, ¿no? Es que es algo correcto lo que usted afirma. Cuando al Ministerio Público
lo comienzan a atacar, cuando a sus integrantes los comienzan a desacreditar, a delegitimar, lo que tienes es una institución dañada, una institución que tiene que evaluar 2 o 3 veces qué acciones va a tomar, porque cualquier decisión que pueda adoptar va a ser fácilmente cuestionada. Entonces, las campañas sistemáticas de desinformación y desacreditación buscan eso, es decir, deslegitimar a la persona, a la institución y a las acciones que pueden tomar para que finalmente, cuando sucedan circunstancias como lo que ha ocurrido, una denuncia grave, no se tomen las decisiones más inmediatas. Usted ha mencionado que el espectro político legislativo no debería meterse en la institucionalidad del Ministerio Público. Con ello yo quería preguntarle a usted, ¿considera que hay un equilibrio de poderes o hay mucha intromisión entre las instituciones? Bueno, yo no puedo hacer esa afirmación, pero yo recojo lo que indican personas conocedores del tema, en donde sí hay un debilitamiento institucional. Hablo del sistema de justicia. Tenemos una fiscal de la nación que había comprometido su función a cambio de votos con congresistas de la República para el archivamiento de sus denuncias. Eso da una muestra clara de que ha habido un copamiento, se dice, político en la cabeza de la institución. Y si comenzamos a analizar o examinar la institución del Ministerio Público, seguramente podemos encontrar esos espejos en distintas áreas de la propia institución. Entonces, sí, en efecto, hay un debilitamiento institucional, se rompe el equilibrio que deberían tener las distintas entidades del Estado, de los poderes del Estado, en donde la Fiscalía es la encargada de la investigación, pero sin embargo se ve hipotecada al factor político con la ex fiscal de la Nación. Yo coincido con usted en esa respuesta. Y esta es una pregunta que también comparto, porque considero que también en parte es personal, nace de mí. ¿Qué consejo le podría dar a aquellos jóvenes abogados que quieren ser parte del Ministerio Público? ¿Qué mensaje les podría usted brindar a ellos, ¿no? Que quieren pertenecer a esta institución defensora de la justicia y de la investigación de la verdad. Esfuerzo, sacrificio, honestidad, coraje, a veces frustrarse por no lograr los objetivos en la institución devienen que se tomen malas decisiones. Yo llevo en el Ministerio Público desde que tenía 25 o 26 años y he visto situaciones que lamentablemente me han causado mucha decepción en la institución. Pero sin embargo, creí de que en la institución podemos hacer algo bueno por la sociedad, en ayudar a aquella persona que viene a presentar una denuncia porque ha sido víctima de un delito y encuentra en el fiscal una voz de aliento de que se va a encontrar a los responsables, se va a reparar el daño en el que se le ha causado y demuestra que la institución puede hacer algo por la sociedad, que somos servidores. Eso que yo he vivido durante largos años te dan la fortaleza para cuando tengas que soportar casos de mayor envergadura en donde seguramente los actores que te quieren destruir o sacar de tu carrera, sabes de que no lo van a lograr porque tienes ya una base de muchos años en donde has conocido los sinsabores de esta profesión, pero también aquellos aspectos positivos y buenos, que es el servicio público. Finalmente el fiscal es un servidor público, el fiscal se debe al ciudadano, a esa persona que pide justicia. Si no estuviera el fiscal, esa persona ante quién podría reclamar. Es ante el fiscal, para que el fiscal lleve su causa ante un juez y el juez luego haga justicia. Yo creo que a esos jóvenes que nos escuchan, que sepan, el camino es largo, el camino es duro, el camino es difícil, pero van a encontrar esa satisfacción de que la justicia sea un valor y no sea una mercancía. Yo creo que ese es el mejor mensaje que se le puede dar a esos jóvenes que aún están decidiendo qué hacer con su vida profesional.
Otra cosa que quería comentar en conversación, y esto lo hemos hablado fuera de cámaras y lo ha mencionado en una de las preguntas que le he hecho, es el tema del terruqueo, ¿no? Del cual usted ha sido víctima. Y estaba hablándome sobre que era una estrategia comunicacional, ¿no? Más que una estrategia política. ¿Me podría mencionar nuevamente cuál era su idea sobre esta estrategia? Bueno, el terruqueo es una estrategia de desacreditación, de legitimación de una determinada persona con intereses opuestos a quienes gestan estas campañas. No voy a entrar en el tema político, obviamente, por eso lo situé en el aspecto comunicacional. Si el fiscal es opuesto a los intereses de quienes exaltan la corrupción o el crimen, entonces un mecanismo comunicacional para destruir la imagen del fiscal es asociarlo al enemigo que la sociedad ha conocido durante muchos años, que es el terrorismo. Es decir, se lo equipara con aquello que la sociedad reprocha y detesta, que es el daño que ocasionó ese periodo en nuestro país. Por lo tanto, el terruqueo es una práctica que ya ha sido documentada. Yo lo digo abiertamente, yo fui pasible de una campaña de terruqueo durante algunos años, producto de la función que desempeño como fiscal, en el caso Cócteles. Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me ha dictado una medida de protección y en uno de sus fundamentos señala esta campaña del terruqueo. Es decir, no estamos hablando de simplemente posición política, sino lo que estamos hablando son estrategias para destruir a quien es adverso a los intereses que buscas. La corrupción busca la impunidad, la fiscalía busca la verdad. Entonces, ¿qué buscaría la corrupción? Destruir al fiscal que busca la verdad. Entonces, una estrategia comunicacional es terruquearlo. Más una falacia, ¿no? Porque en vez de rebatir el argumento que la contraparte está exponiendo, bueno, no tienes que argumentar, no tienes cómo defenderte, entonces vas contra la persona, ¿no? Otra pregunta que quería hacerle. ¿Usted cree que la ley orgánica del Ministerio Público está en armonía, por así decirlo, con el Código Procesal Penal actual? No, definitivamente que no, porque el Código Procesal Penal, bueno, ya no vamos a decir nuevo Código Procesal Penal, pero digamos es de reciente data en comparación de la ley orgánica, ¿no? La ley orgánica se ubica en el contexto de la Constitución del 79 y del Código de Procedimientos. Incluso la ley orgánica hay varios artículos que han sido derogados por otras normas. Yo creo que sí, urge una nueva ley orgánica del Ministerio Público que, por ejemplo, se lo pongo una figura sencilla, que el propio fiscal que hace la sustentación de un caso en primera instancia sea el mismo fiscal en una segunda instancia. Porque este divorcio que puede a veces existir entre el fiscal de primera instancia con el fiscal de segunda instancia, lo que origina es que el caso a veces no sea lo debidamente sustentado en una segunda instancia. No digo que esto sea la generalidad, pero son problemas que se puede advertir. En la vereda al frente vemos que es el mismo abogado defensor. El mismo abogado defensor de la primera instancia es el mismo abogado defensor de la segunda instancia, seguramente en casación. Entonces, yo creo de que pueden haber actualizaciones que se tendría que realizar a la ley orgánica del Ministerio Público y creo que es un tema pendiente. Claro, o sea, claro, entiendo. Se busca el óptimo desenvolvimiento de la defensa de parte de lo que es el Ministerio Público, ¿no? Y si es que un fiscal distinto desarrolla lo que es la segunda instancia, creo que no tendría el mismo alineamiento o orden de ideas que el primer fiscal estaría desenvolviendo, ¿no? Y ahí habría como un caos, por así decirlo, el cual, como usted dice, quizá no sea una generalidad, pero sí se puede prever ese tipo de situaciones. Sabemos que estamos ante un código procesal más garantista, ¿no? Respecto a lo que es el imputado. ¿Podría explayarse respecto a esta diferencia que hay entre el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal? ¿Esto es beneficioso para nuestro sistema o lo ve contraproducente de alguna u otra manera? No, yo creo que las garantías para toda persona que está sometida a un proceso penal
son necesarias, no solamente porque lo establece nuestro ordenamiento constitucional, sino estamos dentro de toda una comunidad internacional que reconoce las garantías que tiene que tener toda persona que es involucrada en un procesamiento penal. Es decir, es la persona que está afrontando toda la maquinaria del Estado y por lo tanto el Estado tiene que reconocerle esos límites que tiene que tener quien ejerce la autoridad en la persecución penal al momento de la investigación. Claro, hemos transitado de un modelo del Código de Procedimientos Penales, inquisitivo o semi-inquisitivo, en donde era una investigación en la cual el imputado no tenía conocimiento porque había un secretismo o había una reserva y no podía participar en determinados actos de investigación, que lo único que hacía era afectar la legitimidad de una decisión final de un proceso. Esto lo estoy hablando en el modelo anterior. Ahora, con el Código Procesal Penal, pueden haber, digamos, esfuerzos que tiene que realizar la Fiscalía, pero que tiene en sintonía que se está garantizando los derechos de los investigados. Es decir, acá lo que se tiene que buscar, y como lo señala un acuerdo plenario de la Corte Suprema, se tiene que buscar un equilibrio entre la eficacia penal y la garantía del investigado. Es decir, no es que estemos priorizando las garantías de la persona investigada en desmedro de la eficacia que tiene que realizar el Estado en la persecución del delito. No, acá lo que se tiene que buscar es un equilibrio, exacto, un balance. Pero lamentablemente hay posiciones extremistas. Así como hay extremistas de la eficacia penal y el todo vale, también hay eficacias de quienes exacerban las garantías y a veces de una manera ilógica van reconociendo derechos en que ni el Código Procesal Penal ni la Constitución señalan, y van trayendo interpretaciones o fórmulas seguramente de algunas legislaciones foráneas, pero que no son acordes a lo que nuestro legislador nos ha dado. Nuestro legislador nos ha dado un ordenamiento procesal, pero mirando a lo que ocurre en el derecho eurocontinental, no en lo que ocurre en el derecho anglicano. Entonces, creo que esas son las definiciones que deben de tener todos los operadores de justicia, pero también quienes forman a los operadores de justicia. ¿Me podría mencionar un ejemplo de esas posiciones rígidas en cuanto a su apoyo al sistema inquisitivo? ¿Alguna que se le ocurra, al menos? Mire, no sé si esto se ajusta a lo que viene a ser el sistema inquisitivo, pero más o menos dentro de lo que es el rol de la Fiscalía. La Fiscalía, como tal, ya se lo había comentado, existe antes del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, antes del sistema acusatorio, el Perú tenía una institución que se llamaba el Ministerio Público, titular de la acción penal, defensor de la legalidad y el ejercicio de la acción penal. ¿Cuál era la diferencia con el modelo actual? Que en el modelo anterior no solamente el fiscal investigaba, sino también la policía y el juez, y con cierta autonomía. Entonces había una confusión de roles. Pero ha habido un desarrollo jurisprudencial constitucional durante estos años que ha reconocido que la Fiscalía o el Ministerio Público tiene una formación constitucional, es decir, los actos que realiza el fiscal per se son constitucionales, es decir, hay una presunción de constitucionalidad, es decir, hay una presunción juris tantum, es decir, lo que está realizando el fiscal es debido, es decir, si el fiscal está realizando, por ejemplo, la toma de una declaración, un acto de una incautación, un allanamiento, se entiende que el fiscal ha procedido conforme lo establece el ordenamiento constitucional y legal. Si es una toma de declaración, va a respetar los derechos de la persona, no va a ejercer tortura ni coacción. Si es un allanamiento de una incautación, habrá obtenido la resolución judicial. Si es una incautación, seguirá los procedimientos que establece el ordenamiento correspondiente. Es decir, se presume que el fiscal está actuando así porque la selección del fiscal es una selección similar a la del juez. Es decir, el mismo órgano que selecciona a un abogado para ser fiscal es el mismo procedimiento para seleccionar a un juez. Tienen las mismas obligaciones y tienen los mismos derechos. Por lo tanto, ese funcionario fiscal tiene más acercamiento a lo que es un juez y por lo tanto a ambos se les dice magistrado, a lo que se puede considerar en esa figura a lo que vendría a ser un simple investigador, que esto se puede dar en otros ordenamientos en Latinoamérica. Entonces, ¿quién es el llamado a cuestionar
la actuación del fiscal, el abogado defensor. Es el abogado defensor el que tiene que cuestionar. En el Código de Procedimientos Penales no había una figura para cuestionar las actuaciones que realizaba el fiscal, salvo las acciones constitucionales, obviamente. Con el Código Procesal Penal tenemos la acción de tutela, por ejemplo, en donde el abogado defensor puede ir donde el juez y decir, el fiscal está actuando de manera arbitraria para que corrija su labor. Es decir, es ese tránsito que tenemos en donde tenemos a la misma institución, pero que hay que tener en cuenta que lo que realiza el Ministerio Público es debido o se presume que es constitucional, pero quien debería denunciar que no está actuando de manera adecuada es el abogado defensor. Y el mecanismo que no había en el modelo anterior lo tiene ahora con el Código Procesal Penal. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Fue gratificante tener esta conversación. Me ha absolvido algunas dudas personales y estoy muy segura que también para nuestros oyentes ha sido gratificante también en el sentido que ha podido escuchar de primera mano experiencias de lo que es combatir la criminalidad y la averiguación de la verdad y de nadie más que de un fiscal de primera mano, ¿no? Muchísimas gracias y nada, doctor. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, gracias a EGEPUN, me permite haber compartido no solamente aspectos propios de la función, algunos aspectos de derecho y algunos aspectos personales. Espero que pueda ser de utilidad a quienes nos están escuchando. Gracias. Gracias. Muchas gracias por ver este episodio y recuerden que este programa viene gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica.